Y hablamos con este consultor el día previo, casi el viernes, de lo que fue la elección de medio término del domingo, y él decía, bueno, veremos de acuerdo a los resultados qué es lo que acontece. Si es por, bueno, dignos 5 puntos, el gobierno dirá que fue un triunfo. Ahora, si es 8 o más, bueno, será otro el panorama. Bueno, no fue 8 más, fue, bueno, una paliza, 13 puntos y todos los golpes autoinfligidos que se ha de alguna manera llevado el gobierno de Javier Milei. Y yo le quiero contar aquí a Sergio Berenstein que me encuentro del otro lado de la cordillera, es decir, de Chile. Usted viaja mucho por la Argentina, también el exterior, pero digo, ¿sabe que llegué aquí y me resultó casi imposible explicarles cómo este presidente argentino y este gobierno en Argentina, que era visto como, bueno, estaba haciendo una revolución para bien de la Argentina, no creen que le estoy diciendo hoy, no sabemos cómo continúa, tiene un desafío tan importante. Antes hablaba hace 3 meses de la reelección del 27 para ir por un periodo de 8 años, y hoy algunos dicen hay que ver si llega hasta dónde llega. A ver, ¿cómo le explica usted a esta gente que obviamente no vive nuestra realidad qué es lo que está pasando y qué puede pasar? Buen día, ¿cómo le va, Berenstein? Hola, abrazo muy grande, Miguel. Gracias por la comunicación. Un saludo a toda la audiencia. Primero, lo más importante, no es la primera vez que ocurre esto. En la Argentina, al comienzo, los gobiernos generan mucha expectativa, mucha gente que se suma al carro del ganador, eh, que cree que esta vez va a ser distinto, que se entusiasma por algunos gestos a veces transformacionales o valientes de gobiernos, ¿no? Y esto ocurrió muchas veces en la Argentina, hasta en el inicio de Néstor Kirchner había gente moderada, entusiasmada por algunas iniciativas o a veces algunos matices, ¿no? Que generaban esperanza. Más temprano que tarde todo eso se diluye, ¿no? Y los gobiernos en la Argentina en general son malos y todos terminan mal. Y es difícil encontrar en el pasado reciente un gobierno que uno rescate por las contribuciones que ha hecho al desarrollo, a la paz, a la convivencia democrática. Eh, Al mismo tiempo, en la Argentina hay una institución que es la Presidencia de la Nación. La división de poderes en Argentina es la típica, se divide en tres, pero el poder ejecutivo es unipersonal, es el presidente de la Nación. Esa institución es poderosísima, pero tiene un problema en nuestro caso, y es que justamente se transforma en la práctica cuando las cosas se demuestran que no son tan maravillosas como se suponía, en una cuestión binaria. O tenés todo el poder o no tenés nada. No tenés fusibles, no tenés formas lógicas de matizar una pérdida de poder con algún recambio ministerial o con alguna solución de compromiso que sostenga la legitimidad del presidente, lo proteja de sus propios errores, garantice la estabilidad institucional y reacomode las piezas en el sistema político partidario, ¿no? En Argentina, cuando el presidente se debilita, pasa de ser un todopoderoso a un nadie. Recordemos lo que fue Alberto Fernández al comienzo de la pandemia y luego de que aparecieran las fotos estas con el escándalo de Olivos, más las otras cuestiones que ya también caracterizaran una administración fallida, ¿no? Entonces, estamos en el inicio de esta especie de, bueno, reality check, ¿no? Donde el presidente una vez más demuestra que es humano, que no es sobrepoderoso, que las fuerzas del cielo un poco te pueden ayudar, pero que se agotan, y que en definitiva es cuestión de trabajar, de gestión, de planificación, de recursos humanos, de hacer lo que en el mundo se hizo y salió bien y no inventar la rueda, que es un poco lo que propuso este gobierno al comienzo, ¿no? Así que me parece que Sergio, simplemente con eso uno puede por lo menos poner un contexto de qué está pasando en la Argentina. ¿y en qué se diferencia esto? Yo estoy en Chile, conoces bien otros países, Uruguay, digo, la región, para no irnos a otros tan lejanos. Digo, la figura presidencial es importantísima, hay contrapesos.
¿Qué pasa en Argentina que, viste, aparece este presidente disruptivo, figura internacional, todos mirando y aplaudiendo por las medidas tomadas, que finalmente Argentina entraba en una racionalidad económica y hoy, como digo, ¿no? Se lo ve internamente mucho más que en el exterior. Acá nadie cree, acá dice, bueno, ¿qué pasa en términos internos? Y se ha podido en esta crisis, porque hay que recordarle al que no conoce por razones obvias, que esto tiene distintas patas. Tiene una pata económica, tiene una pata que tiene que ver con la credibilidad del gobierno, con el hecho que apareció de los audios de Españolo y la corrupción que está incorporada y enquistada desde hace décadas en la Argentina, pero que salpica a este gobierno que trajo como uno de sus elementos, digamos, emblemáticos, la lucha contra la casta y la corrupción. Digo, ¿qué pasa a diferencia de otros países que la Argentina tan rápido se diluye y por otro lado hoy parecería, algunos dicen, este gobierno no llega, mira lo que estamos pensando, no llega a concluir su mandato de 4 años, viene esta elección del 26 de octubre. ¿Qué no hizo Milei como para poder de alguna manera salir de esta crisis que se le instaló en el pleno contexto de la elección que él nacionalizó, creo que a esta altura el propio gobierno dice, como un terrible error de soberbia después de la ciudad de Buenos Aires, y que lo ha llevado a estar hoy en la situación que está? ¿Qué es lo que no hizo? ¿Qué, si tuvieras la oportunidad de decirle, qué debería hacer? Primero, Miguel, no le quitemos mérito al presidente Milei. El primer año de gestión fue muy impactante, planteó una agenda transformacional muy valiente, resolvió la cuestión del déficit fiscal en días, algo que parecía imposible en Argentina, él lo logró, obviamente con un sacrificio de toda la sociedad, pero la sociedad lo acompañó. Y él terminó el año pasado con cifras muy significativas de apoyo y con una perspectiva realmente interesante hacia 2025. Ocurrió que, como diría un viejo funcionario de Mauricio Macri, pasaron cosas, ¿no? Y las cosas que pasaron fueron una sucesión bastante notable de errores no forzados del gobierno. Yo creo que la corrupción, si es que hubo, no es un error, es parte de la lógica de una política que no tiene controles internos. Ojalá la corrupción hubiera comenzado por Milei y termine por Milei, si es que existió, ¿no? Hay que dar el beneficio de la duda. Es una cuestión estructural que la Argentina no resuelve y este gobierno sí cometió el error de debilitar los mecanismos de control interno, de debilitar la propia oficina anticorrupción, de no jerarquizar el tema de la lucha contra la corrupción, todo lo contrario. Con lo cual ahí también hay, digamos, una factura para pasar al gobierno. Pero los errores fueron sobre todo económicos, que era supuestamente la fortaleza del presidente y de su equipo. Y yo creo que el equipo económico aquí no tiene nada que ver. La culpa la tuvo el presidente, sobre todo con esta decisión a comienzos de julio de pretender bajar muy rápido la tasa de interés, modificar la política monetaria y generar esta turbulencia financiera previa a las elecciones que generó un shock en la economía por un incremento increíble en las tasas de interés, que paralizó el consumo, e incluso en sectores que se venían recuperando, como el crédito hipotecario o el crédito a la compra de bienes durables y semidurables, ahí también hubo un parate. Es decir, toda realmente una macana que tiene que asignarse al presidente, que es un economista que estudió mucho, pero no mucho más que eso. No es un gran economista, nunca lo fue. Tuvo trabajos, digamos, lógicos en el sector privado, pero nunca se destacó como un economista, como un teórico en política monetaria, ni mucho menos. En vez de dejar trabajar en un equipo que No funcionaba era bien, para, bueno, se metió en un no tema que era no. para el premio Nobel de Economía. Bueno, está bien. Entonces, el presidente metió la pata. ¿Qué haces cuando metes la pata? Y trata de sacarla, ¿no? No insistas en el error, ¿no? Cosa que por ahora no ha ocurrido. Entonces, frente a estos errores no forzados, más la pérdida de credibilidad por la cuestión, efectivamente, de los presuntos escándalos de corrupción, el gobierno reacciona, fíjate, después de las elecciones, con gatopardismo, con, digamos, poniendo a un funcionario que era secretario de Interior como ministro. ¿Hace la diferencia eso? Jamás, ¿no? Armando una comisión que, como decía Perón, no servía para nada. Entonces, la reacción luego de la derrota
profundiza la preocupación porque pone de manifiesto un gobierno que no es consciente de su debilidad, no es consciente del cambio de clima, no es consciente que ya no es el presidente que era, es otra cosa distinta, y tiene que actuar en consecuencia. No puedes negar la realidad, tenés que ajustarte, aunque no te guste, aunque te parezca injusta. Yo creo que ahora hay un problema de adaptación del gobierno, de capacidad de reinvención, de entender que los códigos, los conceptos, los principios que te llevaron a ganar la elección pertenecen al pasado. Y casi 2 años después, tratar de recuperar, por ejemplo, la lucha contra la casta o la épica de una elección que se diera un clima absolutamente diferente al actual es un terrible error. Entonces tenés que gobernar pensando en el presente y en el futuro, nunca en el pasado. Y entender las nuevas demandas emergentes de la sociedad, no las que tuvo hace 2 años. No le quita legitimidad al presidente. Yo creo que hay muchos ansiosos en Argentina, voy a utilizar un concepto un poco jugado, eyaculadores precoces, ¿no? Que ven debilidad y ya quieren que termine el gobierno. Bueno, eso forma parte en todo caso de la cultura tan singular de nuestro país, donde hay efectivamente un clima destituyente, que es un concepto que inventó el kirchnerismo, yo creo que como una especie de, digamos, confesión, ¿no? De lo que ellos desearían que ocurra. Macri sobrevivió 4 años, a pesar de su debilidad y de sus errores también económicos y políticos. Milei tiene que terminar estos 4 años, por una cuestión simplemente de estabilidad institucional. Me parece que el sistema político no quiere que él se vaya, quiere que gobierne bien. Bueno, hoy tienen una oportunidad con el presupuesto, ¿no? Envía un mensaje claro el gobierno al Congreso, por un lado ratifica lo que yo creo que está muy bien, que es sostener el equilibrio macroeconómico. Veremos qué espacio de maniobra el propio gobierno le ofrece a la política y a la sociedad para que haya consenso. Pero yo no hago recomendaciones. Recordémosle a la audiencia que no nos escucha en la Argentina, justamente, que hoy por la noche el presidente en cadena nacional va a, bueno, comentar el presupuesto, que es la ley de leyes desde el punto de vista económico, y que también la Argentina carecía. Bueno, y nos viene el 26 de octubre, digamos, tuvimos un batacazo terrible en la elección de la provincia de Buenos Aires. Claro, la que viene tiene mucho peso también en términos legislativos. ¿Qué dirías que se está leyendo de acuerdo a lo que ustedes están monitoreando, Sergio? Es una situación muy cambiante porque hay una volatilidad económica, Miguel, que hace que cualquier estudio se vuelva viejo días o minutos después de haberlo terminado, ¿no? Entonces, te diría, va a depender de 3 cosas. Uno, lo que pase con la economía, sobre todo con la cuestión cambiaria, con la inflación, con la actividad económica. Hoy la preocupación por la incertidumbre, Miguel, respecto de la economía es tan importante como por la inseguridad. Bajó la inflación como preocupación, pero en primer lugar tiene la gente que no sabe qué va a pasar. Entonces, frente a eso te paralizás, por eso no tenés consumo. Se te frenó la economía de una manera realmente súbita, ¿no? Punto uno, ¿qué pasa en la economía? Si el gobierno logra evitar, por ejemplo, ¿no? Que el dólar siga en el techo de la banda, si hay, aunque sea por reacción, una valorización mínima de activos, estás en un momento en los cuales los mercados mundiales están en una exuberancia impresionante, con máximos en todos los índices, la plata que fluye a los países emergentes, excepto la Argentina, donde todo está mal. Bueno, si logran controlar la economía, van a tener mejor chance, si no se les va a complicar mucho. 2, la corrupción. ¿Qué otras cosas nos vamos a enterar? Si nos vamos a enterar de algo de acá al 26 de octubre, hay causas que están avanzando, la Comisión Libra en el Congreso está a cargo de un diputado que es muy, digamos, autónomo, independiente, Maxi Ferraro, el presidente de la coalición cívica, con un compromiso por la transparencia, él sí, a diferencia del gobierno. Bueno, esa comisión va, por ejemplo, a interrogar a Karina Milei. ¿Qué va a decir Karina Milei? ¿Va a negar todo? ¿Va a decir algo? Ojo, el escándalo Libra probablemente sea aún peor que, por lo que se conoce aquí en la causa en Estados Unidos, que la presunta corrupción en Andis, en la agencia de discapacidad. O sea, la corrupción ya está instalada. En los sondeos que hacemos con D'Alessio aparece esto como un factor que va a
lamentablemente, para el gobierno afectar su volumen electoral. Tal vez ya lo hizo en la elección de la provincia de Buenos Aires el otro domingo. Tercero, primero economía, segundo corrupción. Tercero, la campaña. ¿Qué campaña va a hacer el presidente? Hay distritos, Miguel, como Córdoba o Santa Fe, dos provincias fundamentales, casi entre 9 y 10% del electorado cada una de ellas, donde los candidatos a diputados del oficialismo son desconocidos, ilustres desconocidos. La Libertad Avanza pensaba, cuando planificó todo esto, que iba a arrasar, que el resultado de la ciudad de Buenos Aires se iba no solamente a repetir, sino a profundizar en el interior del país. Bueno, nada de eso ocurrió, todo lo contrario, y pusieron a la gente sin experiencia, sin instalación, con lo cual van a tener que hacer una campaña muy buena para compensar. Acordate que ahora votamos con boleta única de papel, la foto que encontrás en la boleta es lo que votás. Si no conoces la foto, bueno, entonces yo creo que esos errores de improvisación, de falta de experiencia tan significativos, que deben atribuirse claramente a Karina Milei y a Lule, pero son errores del presidente que ha delegado en su hermana y en su equipo estas funciones. Bueno, todo esto puede jugar en contra. Así que la campaña va a ser fundamental junto con la economía y la cuestión de la corrupción. Sin duda, para sobrevivir tendrá que hacer, bueno, un giro de timón importante con iniciativas inéditas como tal vez aquellas que lo llevaron a la presidencia. Veremos si tienen con qué en términos de la capacidad. Es la pregunta que muchos se hacen en esta Argentina tan incierta y compleja. Sergio, desearte que ya estamos en las vísperas, tengamos un mejor año el que viene en la Argentina, en el mundo, en Israel y en general en esta humanidad que está tan complicada. Así que por el momento eso y el agradecimiento de siempre. Un abrazo enorme. Igualmente, abrazo grande, Miguel. Muy buenos días a todos. Sergio Bernstein, analista que usted conoce, tratando de explicarnos esta realidad argentina tan cambiante de un minuto a otra.